Bien, sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas. Como DIPA estamos muy contentos de poder generar estas instancias de aprendizaje. A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar al expositor del día de hoy. El docente que impartirá la presente sesión es Melvin Anabalón Sepúlveda. Él es psicólogo de la Universidad de Chile, tiene un magíster en gerencia pública, cuenta con experiencia profesional en el ámbito de la consultoría organizacional, tanto de empresas públicas como privadas. Tiene además un magíster en psicología organizacional, es director de escuela y jefe de carrera de psicología de la Universidad del Humanismo Cristiano. Le damos el paso a Melvin para que inicie con su presentación. ¿No se escucha, profesor? Melvin, espérame. Ahora sí, Sí, impecable. Eh, Bien, nosotros estamos, dame un segundo que quiero, me está haciendo eco acá un otro computador. Ahora sí, estamos en esta ocasión invitándoles a participar de este curso de proceso de reclutamiento y selección de personas. Y la la idea de hoy día que conversáramos es básicamente el por qué es necesario que hoy día nos dispongamos a prepararnos técnicamente en el tema del reclutamiento y la selección de personas. Hay algunas cosas que me gustaría comentarles, hay algunas cosas que están ocurriendo en el mercado del trabajo y que por lo tanto le dan mucho peso a esta necesidad de formarse de manera más especializada en el ámbito del reclutamiento y selección de personas. Si Rodrigo me comparte la siguiente lámina, me gustaría que pudiéramos conversar con los datos que allí se nos mencionan. Am, la primera, esa misma, ahí está. Bueno, lo que les quiero comentar, estimados, estimadas, yo entiendo que todos ustedes están interesados en el área. No sé si algunos ya trabajan en el área u otros tienen interés en poder eh, entrar a trabajar en esta área. Hay elementos que nos hacen pensar que es importantísimo hoy día ver cómo es que el reclutamiento y selección de personas ha ido evolucionando en el tiempo. Quiero hablarles básicamente en esta lámina de las necesidades de búsqueda de perfiles que se están dando hoy día y por qué está ocurriendo este fenómeno. Em, una primera cosa que yo querría mencionarles, estimados, es que hoy día el mercado del trabajo es un mercado del trabajo altamente dinámico, es un mercado del trabajo que se ha ido especializando de manera sustantiva, un mercado del trabajo que ha ido teniendo un incremento de gente con niveles técnicos más elevados cada vez. En el caso de nuestro país, la mayor apertura a la educación superior que ha ocurrido con los últimos años, el hecho de que en un país como el nuestro, muchas más personas, por ejemplo, acceden a gratuidad en la formación superior, ha ampliado la cantidad de personas que hoy día acceden a formarse técnicamente en los tres niveles de educación superior que tenemos en nuestro país. El nivel de los CFT, Centros de Formación Técnica, la matrícula ha aumentado poderosamente, el nivel de los institutos profesionales y el nivel de las universidades. Ese ese mercado de los técnicos y profesionales se ha incrementado muchísimo y eso ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con esta materia? Bueno, evidentemente entonces hoy día la oferta de técnicos y de profesionales en el mercado del trabajo es mayor, es decir, hay más gente calificada para ejercer una determinada profesión u oficio, ¿sí? Y si uno comenta el mismo fenómeno para las personas que no tienen niveles técnicos ni profesionales, es decir, que han estado, en el caso de Chile, con enseñanza media completa, o si hay alguien del extranjero acá, la secundaria completa, entonces tenemos un mercado que hoy día está conformado por una enorme cantidad de personas, hombres, mujeres, personas jóvenes, personas mayores,
un segmento de este no menor, más altamente calificado que el que teníamos hace 5 años atrás. 10 años atrás era mucho peor la diferencia. Y por lo tanto, la oferta, los oferentes, los que ofrecen su fuerza de trabajo para las empresas, se ha ido modificando, ¿cierto? Se ha ido tecnificando. Un segundo elemento que tendríamos que considerar para el mercado del trabajo es que la política clara o no tan clara, abierta o no tan abierta, explícita o no, que ha tenido el Estado de Chile respecto del fenómeno del flujo migratorio, ha impactado el mercado del trabajo en que hoy día, a diferencia de 5 años atrás, el mercado del trabajo chileno no solo está en un porcentaje altísimo compuesto solo por nacionales, es decir, chilenos y chilenas, sino que también el mercado del trabajo hoy día se ha complejizado con la incorporación de migrantes, ¿verdad? Una buena cantidad de ellos con permiso de trabajo, visa que autoriza a trabajar y con documentación al día, lo que significa que se están incorporando también a este mercado personas provenientes de distintas latitudes. Muchos de ellos con títulos profesionales y o técnicos de sus países de origen y muchos de ellos sin títulos profesionales, pero sí con una experiencia probada en sus países de origen. Entonces nos damos cuenta que el mercado de los recursos humanos también se diversificó, ¿cierto? Un tercer elemento que yo tendría que agregar aquí es que las cifras actuales que muestra el INE nos demuestran que la fuerza del trabajo chilena se ha ido incrementando en una diferencia notoria en aspectos generacionales. ¿Qué significa esto? Que coexisten hoy día una importante cantidad de fuerza de trabajo que técnicamente o teóricamente está clasificada como la generación Z. Está otro segmento no menor, la generación de los millennials, y otro segmento no menor, la generación de los baby boomers. Lo que quiere decir que hoy día tenemos un mercado que está conformado a lo menos por 3 segmentos de edad más o menos equitativos en sus porcentajes, ¿ah? Es decir, un tercio de la población de los que están activos en la fuerza laboral en nuestro país son personas menores de 35 años, un tercio. Otro tercio está rondando entre los 35 y los 50 años más o menos. Y otro tercio que va en menor cantidad es las personas que van entre los 50 y los 65 años para el caso de los varones y los 60 años en el caso de las mujeres. Entonces, este tercer elemento incorpora otra dificultad o, si uno lo quisiera mirar en términos positivos, otro desafío. Y es que el mercado del trabajo, de los recursos humanos, entonces hoy día está teniendo una variedad bastante grande a propósito de que coexisten personas de distintos rangos de edad, lo que significa que tienen distintas perspectivas respecto de lo que es el trabajo, distintas perspectivas respecto de lo que son los tiempos de ocio, y por supuesto que esas distintas perspectivas suponen formas de abordar el trabajo de manera distinta. Entonces ahí tenemos una dificultad si lo ponemos en términos de gestión, porque los que gestionan recursos humanos se dan cuenta que tiene que coexistir una sana convivencia en personas que tienen diferentes rangos de edad y que por lo tanto no siempre van a tener coincidencia respecto de intereses, respecto de factores que motivan a cada uno de ellos, respecto de los métodos de trabajo, respecto de cómo conceptualizan el tiempo de trabajo, sus desempeños, intereses, etcétera. Entonces, si uno hace un análisis y dice, el mercado del trabajo se tecnificó, mucha más gente con niveles calificados altos.
el mercado del trabajo se amplió no solo a nacionales, sino también a una población migrante bastante importante. Y tercero, el mercado del trabajo de recursos humanos se, se diversificó respecto de rangos etarios. A esta mirada del mercado del trabajo tenemos que agregarle la otra mirada que tiene que ver con el aspecto organizacional. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Estamos viviendo en los últimos 3 años, pre-pandemia y post-pandemia, una constricción del mercado, lo que significa que se contrae, que es un mercado que no se ha expandido mucho, precisamente porque la incerteza macroeconómica hace que muchas empresas y producto de los confinamientos de COVID por cuarentena y las caídas de las bolsas, producto de esta incerteza de cuándo terminaba esto, muchas empresas entonces se vieron en la obligación de desvincular personal, reducir sus plantas de personal o ajustar sus estructuras de funcionamiento, ¿verdad? Esto ha implicado entonces, estimados, estimadas, que las empresas hoy día, al ajustar sus estructuras, puede ocurrir que reducen la planta de personas y por lo tanto exigen a los que quedan algunas tareas adicionales que no tenían o simplemente fusionan cargos y por lo tanto lo que antiguamente en una determinada función requería esta y esta y estas habilidades, ahora en esta nueva estructura de fusión de varios cargos se requieren además otras habilidades que antaño probablemente no habríamos pensado, ¿verdad? Ejemplo de esto. Si una entidad de educación superior antiguamente contrataba docentes o una entidad educativa pública o privada contrataba profesores y sabíamos las habilidades que debía tener un profesor para hacer un trabajo en aula, bueno, producto de esta constricción del mercado, entonces hoy día es probable que esas entidades educativas cambien el perfil de un docente y ya no me sirve solo un docente que sepa hacer una buena clase, sino que también necesito un perfil de un docente que además de dar una buena clase, se maneje muy bien en las herramientas TI, ¿verdad? Y que por lo tanto supone una competencia adicional que probablemente un profesor, comillas, común y corriente no tenía porque no era exigencia, ¿vale? Um, entonces nos empezamos a encontrar con que esta restricción de la macroeconomía que hizo que muchas organizaciones se reestructuraran, tuviesen la obligatoriedad de exigir a los nuevos perfiles otras habilidades que probablemente antes no estaban contempladas. ¿Ok? Un segundo elemento que tiene que ver con el aspecto organizacional, por lo tanto, es que en el último tiempo, post pandemia, empiezan a aparecer otros fenómenos y es que las organizaciones empiezan a discutir si ya será necesario que volvamos todos a la presencialidad. Evidentemente hay algunas actividades económicas que requieren presencialidad porque no pueden funcionar de una manera distinta. O sea, un médico, una enfermera no pueden ser teletrabajadores, digamos, tienen que estar ahí sí o sí. Pero probablemente en otro giro de actividad económica la presencialidad no es necesaria y entonces algunas organizaciones empiezan a discutir, ¿mantenemos una forma de trabajo híbrida o derechamente lo que hacen algunas personas hoy, algunas organizaciones hoy día es, después de la experiencia del confinamiento, es llegar a la conclusión, bueno, hoy día nosotros mejor podríamos funcionar desde la virtualidad absoluta? Esta decisión de carácter estratégico también tiene implicancias para los perfiles, porque cuando una persona tiene que necesariamente hacer un trabajo de manera remota, nos empezamos a dar cuenta que desde el punto de vista de la psicología organizacional, el perfil de esa persona se ve afectado por varios elementos. Les doy algunos aspectos. Um, un sujeto que trabaje de manera virtual necesariamente requiere tener desarrollada la capacidad de autogestión,
porque de lo contrario, podría ocurrir que al verse en su casa sin que nadie lo monitoree, no sepa gestionar, por ejemplo, sus tiempos de respuesta, no sepa ordenar su agenda y por lo tanto se vea abrumado en responder en plazos muy perentorios, muy rígidos, muy prontos, porque no supo gestionarse, ¿verdad? O una persona que está trabajando de manera remota, ¿cómo logra conciliar familia y trabajo? Si es que en casa, por ejemplo, en el caso de padres, en casa hay niños y cómo logra gestionar el estar con esos niños en casa, pero no distraerse de sus labores profesionales. Entonces allí implica un ordenamiento que supone una destreza, una habilidad que probablemente antes jamás habríamos pensado que era necesaria mirar y que hoy día sí la necesitamos. Dos, ejemplo, pudiera ser que una persona que está desde la virtualidad absoluta, eh, al estar siendo autónomo en la gestión de su trabajo y no estar yendo a su oficina todos los días, no tiene contacto face to face con sus compañeros y la sensación es de estar aislado, abandonado. Entonces también allí supone hacer una mirada del perfil psicológico del postulante, porque no tengo yo la certeza que todas las personas pueden tolerar el trabajar de manera autónoma sin vínculos sociales con un otro de manera presencial. Entonces pudiera ser que alguien empiece a sentirse muy abrumado, empiece a sentirse muy desmotivado porque no tiene personas con las cuales conversar. Hay un estudio que se hizo el año, estamos en el año 22, una tesis, yo fui partícipe de esa tesis también, en que mostraba que una enorme cantidad de trabajadores del Gran Santiago, en Chile, decía básicamente de empresas del área de la banca y de empresas del área de la consultoría, consultoría financiera, contable, consultoría de endeo, etcétera, referían que echaban extrañaban los tiempos de presencialidad con sus compañeros, el momento en que nos fumábamos un cigarrito, en que nos tomábamos el café, en que hacíamos un break, en que hacíamos la pausa activa, etcétera, porque esos tiempos, más que tiempos de relajo, para ellos constituían tiempos de traspaso de información. Es decir, yo le preguntaba a mi colega, oye, estoy en esto, me atrasé, me demoré, lo hice así, el otro le respondía, no, se hace de la otra manera, y había allí una transacción, había transmisión de información. Yo lograba tener mayor seguridad entonces que lo que estoy haciendo está bien porque en el cafecito lo conversé con mi colega, mientras estábamos fumando abajo, pudimos discutir algunas ideas y entonces yo reafirmaba lo que estaba haciendo. Y entonces ese espacio, el tiempo del pucho, de fumar, el tiempo del café, ya no era solamente un espacio recreativo, sino que era un espacio también de gestionar de manera informal elementos del trabajo. Entonces, cuando ese estudio demuestra que así fue, y es la percepción que tiene una buena cantidad de personas encuestadas, digamos, entonces uno se pregunta, si una persona requiere aquello y en su organización, por razones de la organización, se ha tomado la decisión estratégica de hacer todo de manera virtual, entonces, claro, ¿cómo esta persona va a resentir la ausencia de esos espacios? ¿Verdad? Em, y por otro lado, porque una tercera variable de carácter organizacional es que hemos observado que en los últimos 10 años el mercado del trabajo y en ciertos sectores de actividad económica, los cargos y la industria han sufrido fuertemente eh, cambios no menores. Em, Voy a ponerles algunos ejemplos. Hay acá en Santiago de Chile algunas empresas del rubro metalmecánico que, por ejemplo, están requiriendo personal de nivel profesional medio para procesos súper especializados y técnicos donde tú tienes un proyecto o tienes una forma de producción altamente tecnificada, automatizada, máquinas informatizadas que hacen el proceso y se requiere personas, por ejemplo,
que estén pendientes de esas máquinas para digitar, para controlar, para estar viendo. ¿Entiendes? Entonces, cuando esas organizaciones requieren a un profesional para esos cargos, convocan a un ingeniero, por ejemplo, civil industrial, un ingeniero civil mecánico, etcétera, y ese postulante, ese ingeniero civil industrial o mecánico, no quiere postular a ese cargo porque en su perspectiva, él es un ingeniero civil o ella, y lo que quiere es tener un cargo de jefatura, percibe que tiene que estar en un cargo de gestión, no debe estar a cargo de una máquina. Entonces, ese tipo de profesional no accede a estas vacantes que están disponibles. Y por otra parte, entonces uno razona, al menos en nuestro país, tal vez esas vacantes podríamos cubrirlas con ingenieros de ejecución eléctrica, de ejecución mecánica, de ejecución informática, etcétera. Y empezamos a darnos cuenta que los profesionales que tienen esas titulaciones, esas certificaciones de ingeniería de ejecución eléctrica, mecánica, informática, etcétera, en su gran mayoría eh, terminan esas formaciones profesionales y lo que quieren es sacar la civil, porque también están aspirando a cargos de gestión y de jefatura. Y la oferta educativa en nuestro país, en las universidades, les dice, bueno, como ven el interés de esos estudiantes, entonces la oferta universitaria de este país le dice, bueno, mire, quédese un año más con nosotros en esta universidad y por lo tanto hace un año más con nosotros y saca la civil. Entonces, en conclusión, ese mercado, ¿qué es lo que está encontrando? Que no tiene ingenieros civiles interesados, que no tiene ingenieros de ejecución interesados, y entonces, ¿quién va a ir a cubrir esas vacantes? Alguien dijo en algún momento, bueno, tal vez podríamos buscar algún técnico que venga de un centro de formación técnica o tal vez de un liceo industrial donde lo formaron como técnico en computación, técnico en electricidad, etcétera. Y lo que empezamos a darnos cuenta es que entonces em, la discusión de ese sector de actividad económica, el sector metal mecánico, podría ser, pero no tiene las competencias técnicas porque su nivel de formación ocurrió con otro tipo de equipamiento que no se condice con el que tiene la industria hoy. Entonces notamos que ahí hay un nicho de mercado donde es difícil encontrar personas. Y las pocas que llegan, tendríamos que saber o estimar en términos pronósticos si van a permanecer o no van a permanecer en el cargo o están pensando esto que yo les mencioné, están pensando en que quiero hacer gestión, quiero hacer jefatura, etcétera. Em, entonces nos damos cuenta que es hiper necesario que las personas que nosotros reclutemos y seleccionemos, tenemos que efectivamente verificar que son las personas idóneas y tenemos que tener una mayor precisión de cuáles son. ¿Vale? Otro ejemplo al respecto podríamos decir, por ejemplo, cuando en nuestro país las personas estudian, voy a ejemplificar con dos casos, cuando las personas estudian carreras como química y farmacia, por ejemplo, el gran cantidad de perfil de estudiantes que estudia esa carrera le agrada la química y alucina pensar que va a estar en un laboratorio y que va a estar mirando los compuestos químicos y cuántos gramos de esto y cuántos iones de lo otro y para hacer la mezcla y producir el elemento tanto, qué sé yo. Entonces, está pensando en aquello y lo que nos empezamos a dar cuenta es que el mercado de la química y farmacia es reducido para aquellos que están pensando trabajar en un laboratorio. Es muy reducido. Pero la mayor oferta que tenemos para los químicos farmacéuticos en nuestro país es que vaya a trabajar a una farmacia, a las tres grandes cadenas que tenemos en este país o a las farmacias más independientes, ¿no? Pero ustedes concordarán conmigo, estimados, estimadas, que entonces el gran porcentaje de los químicos farmacéuticos en una farmacia no termina siendo químico farmacéutico, sino que termina siendo jefe de personal de los que venden en la farmacia, termina siendo el administrador de la farmacia, termina siendo el encargado de marketing de la farmacia,
para mostrar en las vitrinas los productos, en la estantería, para promover el producto que está de oferta durante la semana, para ver cuánto stock tiene disponible y si no tiene que pedir que le repongan el stock. O sea, termina haciendo labores de gestión y no labores de químico. Y entonces, la gran pregunta para los y las psicólogas que trabajan en reclutamiento y selección es, ¿cómo entonces van a reclutar y van a seleccionar un adecuado químico farmacéutico para una farmacia, por ejemplo? ¿Se fijan? Em, o si uno pensara, por ejemplo, en un agrónomo en nuestro país, un ingeniero agrónomo, que probablemente el estudiante piensa que su labor va a ser muy entretenida, que siempre va a estar en terreno, que va a ir a mirar, va a ir a asesorar al cliente que tiene plantación de tomate, el otro trigo, el de más allá tiene criadero de vacas, de ovejas, etcétera, y se imagina que va a estar yendo mucho a terreno y es muy entretenido ir a terreno y andar en medio de las chacras, de las verduras, etcétera, y después pasa para el predio del frente y para el fundo de más allá. Por supuesto que es muy entretenido. Y finalmente lo que nos empezamos a dar cuenta es que la oferta organizacional para los agrónomos son claramente dos rubros. O se dedica a la horticultura y fruticultura de las empresas que en Chile producen y, y- y- y mantienen productos del agro congelados, no sé, nombremos algunos, David del Curto, Frutos del Maipo, qué sé yo. Eh, entonces, ese agrónomo va a estar en un lugar donde va a estar observando a los trabajadores agrícolas de temporada, cómo cosechan la hortaliza, cómo cosechan la fruta, y luego va a estar allí en el packing viendo el calibre de la fruta para ver si esta fruta va para China, si la otra fruta va para no sé para dónde, y va a estar todo el tiempo haciendo esa labor. Entonces nos damos cuenta que esta supuesta idea de lo entretenido y variado cambió, y ese puede ser un tremendo factor de desmotivación. O de lo contrario, se va a tener que ir a trabajar al INDAP, asesorando en los municipios a todos aquellos trabajadores, a todos aquellos agricultores de la comuna que necesitan sembrar, y él va a estar todo el día calculando de cuántos sacos de semilla requieren para ese predio y cuántos sacos de fertilizante requieren para ese predio y cuánto cuesta el fertilizante y cuánto soporte financiero le puede dar el banco a este agricultor para comprar. Entonces, nuevamente, la idea romántica de lo variado, de lo entretenido, se perdió, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con fenómenos organizacionales. Si ustedes observan en esta lámina que está puesta allí, dice de que entonces eso supone, por ejemplo, eh, altos grados de competitividad, porque evidentemente tienes una mayor gama de personas disponibles para trabajar y la competencia entre unos y otros puede ser descarnada. Y la pregunta que uno se haría entonces, ¿cómo tú, encargado de recursos humanos, vas a discriminar con cuál de las personas que se están ofertando te conviene trabajar? Porque probablemente todos tengan la misma cualificación técnica, probablemente tengan niveles de experiencia bastante parecidos. No obstante, la duda es cuál va a funcionar mejor aquí, ¿verdad? Em, y la última variable del punto de vista organizacional que les quería comentar tenía que ver con las distinciones que nosotros logramos hacer entre reclutar y seleccionar para el sector público versus lo que vamos a reclutar y seleccionar para el sector privado. ¿Por qué digo esto? Porque para el sector público vamos a tener que reclutar personas que se van a tener que regular por un cuerpo legal distinto al del sector privado. En el caso del sector público, el estatuto administrativo, ¿cierto? Y por lo tanto el estatuto administrativo va a exigir ciertas cosas. Su órgano fiscalizador es la Contraloría General de la República. Las condiciones contractuales del sector público son muy distintas a las condiciones contractuales del sector privado, ¿verdad? Vamos a tener que entender que en el sector público hay funcionarios de planta
que no los van a poder sacar muy luego de ahí, porque por ley es un cargo que le pertenece. Luego están los funcionarios de contrata que tienen duración un año calendario y no más que eso, y solo si se les requiere para el próximo año se les confirma la continuidad. Eh, entonces también, ¿cómo tú seleccionas a un trabajador que va a tener que lidiar con eso todos los años? Nosotros, y lo comento, yo trabajé en el Ministerio del Trabajo bastantes años también, y veíamos con mucho pudor, digamos, cómo durante los meses de octubre, fines de octubre, noviembre y diciembre, para los funcionarios que son de contrata en el sector público, le hace ministerio, le hace municipios o servicios públicos en general, como ya en noviembre y diciembre les empieza la angustia de si los van a confirmar para continuar de enero en adelante, porque son em, funcionarios de contrata, que por definición del estatuto administrativo son cargos que tienen tiempo de inicio y tiempo de término, ¿cierto? Duración no más de un año calendario. ¿Y qué decir de aquellos que por razones de restricción de la estructura interna del servicio tienen que trabajar en calidad de honorario? Entonces, esa, esa situación contractual, evidentemente no cualquier trabajador o trabajadora la puede tolerar y sobrellevar de manera adecuada. Y por lo tanto, también allí tenemos un elemento que tenemos que conocer a la hora de hacer la selección. Si en el sector público, además, me voy a hablar del sistema de alta dirección pública, que por ley significa que todos los cargos gerenciales de la administración pública tienen que ser concursados y tienen que pasar por evaluación psicológica. Cuando hablo cargos gerenciales estoy hablando de todos los cargos que están debajo de las subsecretarias o subsecretarios. ¿Ah? O sea, director nacional de esto, director nacional del otro, director de recursos humanos, director de finanzas del municipio de más allá, etc. Entonces, también necesitamos conocer cómo opera ese sistema de alta dirección pública y la exigencia que esto implica para efectos de observar muy bien a nuestros candidatos. Y por último, si me paso al mundo privado, eh, si me paso al mundo privado, el mundo privado tiene otra lógica porque está regulada por el Código del Trabajo y su organismo rector, por lo tanto, es la dirección del trabajo, ¿cierto? Y por lo tanto allí las condiciones contractuales son muy, muy distintas a las condiciones contractuales del sector público, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos todas estas variables que les estoy contando eh, que nos están jugando o a favor o en contra. Eh, y por lo tanto, lo que necesitamos aquí es poder hacer procesos de reclutamiento y selección muy precisos para ver si efectivamente las personas que están postulando y que se están ofertando para distintos cargos van a poder funcionar de manera adecuada en em, en esta vacante que está disponible. Y si ahora me ayudas con la siguiente lámina, que avánzala por favor, si fueras tan amable. No, la que siguiente, avanza las dos más. Dos más. Ahí está, ahí está. No, la anterior, la anterior. Ahí. Y con esto hablo y me callo para que luego conversemos y ustedes puedan comentar y preguntar lo que les parezca. Entonces, cuando nosotros en este escenario que les estoy comentando de múltiples variables que hay que observar, empezamos a darnos cuenta entonces que el proceso de la selección de personas es un proceso técnico muy riguroso eh, y que quiere responder a lo menos dos problemas, quiere resolver dos problemas. Por una parte, ver la adecuación de una persona a un cargo, es decir, em, evaluar todos los elementos y variables que podrían intervenir en que una persona se adecue más o se adecue menos a un cargo determinado.
Y esta adecuación tiene que ver porque el cargo tiene ciertas características y está inscrito en este contexto que les acabo de describir de variables, pero también tiene que ver con que esta adecuación va a depender de las características que tiene la persona, que también se inscribe dentro de este contexto de variables que les acabo de mencionar, ¿vale? A ver, quiero ser mucho más específico todavía, voy súper a lo concreto. No sé si acá dentro de la audiencia deben haber, muy probable, pero estimados, estimadas, pensémoslo bien honestamente. Los y las chilenas tenemos ciertas características idiosincráticas que no tienen nuestros amigos que vienen de, de Colombia, que vienen de Argentina, que vienen de Venezuela, que vienen de Haití, que vienen de Europa. No tienen la misma idiosincrasia. Y hay cosas que para nosotros se nos hacen muy tolerables, para los chilenos, que para otros migrantes no se hacen tan tolerables. Y a la inversa. Entonces allí estoy hablando de variables de la persona que pueden interferir en que estas personas se adecúen más o se adecúen menos a un determinado cargo, ¿verdad? Y un segundo fenómeno que intentamos resolver con el tema de la selección es hacer una estimación respecto de la eficiencia de la persona en el cargo. O sea, una cosa es que la persona se adecúe y se adapte, ¿verdad? Al cargo, este match entre persona y cargo. Otra cosa distinta es cómo podríamos estimar si esta persona que fue seleccionada, cuán eficiente va a ser en el cargo. Y entonces ahí, nuevamente, la selección tiene que afinar en descubrir aquellas variables del sujeto que podría mellar su eficiencia. ¿Me explico? A ver, por ejemplo, yo soy un tipo, por ejemplo, muy trabajador, muy dado orientado a la tarea, etcétera. Y al mismo tiempo soy un sujeto hipersensible. ¿Ok? Estoy poniendo un caso hipotético. Ocurre que entonces yo trabajo muy bien porque soy muy orientado a la tarea, me exijo harto y lo hago bastante bien. Pero dije que hipotéticamente también soy un sujeto con una sensibilidad muy, muy, muy marcada. Situación. Estoy viviendo una situación personal compleja. No sé, estoy viviendo un quiebre sentimental, un quiebre de pareja, un quiebre de relación, y como soy hipersensible, lo estoy pasando muy, muy mal, quizás mucho más acentuado que el común de las personas. Y pudiera ser que esa situación a mí me impacte de manera mucho más notoria en el desempeño de mis funciones que lo que le podría impactar a otra persona. Ojo que no estoy descalificando lo que me pasa, pero lo que quiero decir es que entonces, en los procesos de selección, si yo tengo el interés de estimar cuán eficiente será una persona en el cargo, yo necesariamente tengo que buscar todas las posibles variables que podrían interferir en mi eficiencia. O, pongámoslo en términos positivos, buscar todas aquellas variables que pueden potenciar mi eficiencia, ¿verdad? Y hacer una estimación de aquello. Y eso evidentemente se indaga, supone un trabajo de diagnóstico organizacional y psicológico muy fino y supone que esas cosas también se tienen que escriturar como sugerencias para quienes van a ser jefaturas o jerarquías directas de estos trabajadores. Bien, por todas las razones que yo les acabo de comentar, entonces si ustedes se dan cuenta,
podríamos llegar a concluir que no es el reclutamiento y la selección una tarea tan simple como convocar gente, mirarla 10 minutos, sí, me tincó para adentro, sino que es una tarea de alto nivel de rigurosidad y por lo tanto, con estas variables que yo les he mencionado, implica que quienes estemos en esas áreas de trabajo tenemos que ser muy técnicos para poder hacerlo bien y darle a nuestra contraparte, nuestro cliente en este caso, certeza que las personas que le estamos derivando efectivamente se van a adecuar al cargo que está postulando y van a tener un cierto nivel de eficiencia media en el desempeño de esas labores, ¿verdad? Em, Evidentemente, nuestro cliente, sea un cliente interno de la organización donde yo soy parte de recursos humanos, o mi cliente externo, si yo estoy trabajando para una consultora que vende el servicio de reclutamiento y selección, ese cliente me va a exigir efectivamente la mayor rigurosidad. Y ese es mi deber. Luego, entonces, nosotros tenemos que tecnificar al máximo el proceso de reclutamiento y selección. Em, Bien, eso es lo que les quería comentar hoy día. Nosotros en este curso de ADIPA, que comenzamos mañana, vamos a abordar precisamente todo esto em, y lo vamos a abordar con detalle, ¿no? Entonces, quiero dejarles cordialmente invitados a participar. Este curso va a ser a partir de mañana martes y hasta el viernes, martes, miércoles, jueves y viernes van a ser 4 sesiones de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y ahí vamos a conversar cada uno de estos elementos más en detalle. Vamos a tener tiempo para precisarlo mucho más. Em, Eso es, así que Rodrigo, si eres tan gentil, te cedo la palabra para que podamos tener un pequeño diálogo con los y las participantes, a ver si hay dudas, si hay em, cosas que comentar, preguntas que hacer, etcétera. Claro que sí, profesor. Ok, Aquí tenemos el chat bien activo, mandan aplausos, ¿verdad? Vi ahí compañeros y compañeras que también triangulaban la información que nos daba. Por favor, levante la mano aquí en la plataforma quien tenga alguna duda. Yo le abro el micrófono. Qué interesante, dice, yo quiero asistir al curso. qué bueno que les parezca interesante. Debo decirles que el curso lo queremos hacer muy técnico, mucho concepto, pero muy aplicado. Es decir, a mí me interesa mucho comentarles hartas experiencias de lo que yo he hecho. Yo trabajo en selección hoy día como consultor para una empresa del área de las comunicaciones, televisión y radio y televisión. Tiene televisión, tiene radio, y hago la selección para ellos. Y en cargos de nivel gerencial, como también cargos profesionales, y por otro lado en la Cámara Chilena de la Construcción, también a las empresas afiliadas allí, a veces nos trabajamos con alguno de sus empresas afiliadas. Así que lo que intento yo es, de alguna manera, que este curso entregue el concepto, pero también lo ejemplifique, de manera que nos quede a todos muy clarito de qué se trata. Profesor, mira, aquí tenemos una consulta. ¿Qué Dígame, sucede cuando se ha realizado una selección muy concienzudante, bien concienzudante, concienzuda. esa, y el personal reclutado es un fiasco, ya que no alcanza los estándares adecuados con el trabajo? Ya. ¿Qué nos podría Es responder? una muy buena pregunta. En muchos rubros ocurre, y se los digo con honestidad, en muchos rubros se da el hecho de que tenemos varias vacantes y no hay suficiente cantidad con el perfil de gente adecuado. Entonces ahí los problemas son varios. Número uno es o efectivamente el mercado que se indagó fue poco,
tenemos que buscar otras fuentes de reclutamiento, probablemente reclutamos en una sola parte y no nos alcanzó, y tenemos que ampliar el reclutamiento hacia otros sectores, ahí tenemos que hacer convenios, tenemos que hacer relaciones y alianzas estratégicas, etcétera, para buscar más gente, para que no nos pase que los que llegaron eran de un perfil ahí nomás, más o menos. Tenemos que optimizar buscando más postulantes, tratando de atraer mayores postulantes. En otros casos, lo que yo he visto es que el sector tiene poco gente interesada porque el sector no paga bien. Y entonces las personas no quieren postular, no porque no les interese trabajar, sino porque saben que ahí la renta es muy baja. En ese caso, los y las psicólogas tienen una información muy, muy útil que se le transfiere rápidamente a los clientes en términos de que no es una dificultad de nosotros como consultores, sino que es una dificultad del sector en términos de que la renta está muy baja y la gente no está queriendo acceder por un nivel de renta. Por lo tanto, la solución es suba un poco su nivel de renta y le aseguro que va a tener candidatos interesados. Bien. Em, es muy común que eso ocurre, por ejemplo, en el mundo del retail, donde la gente no quiere acceder precisamente porque la renta es muy baja. Y el mundo del retail se da cuenta que si no se mueve rápido para cubrir su vacante, la competencia se lo come vivo. Entonces, un supermercado que no tiene reponedores, si tú no le dices por qué la gente no quiere venir a postular, el supermercado no va a subir la renta. Y por lo tanto, al no tener reponedores, lo que va a ocurrir es que el supermercado del lado le va a ganar la clientela. Como tu cliente, supermercado, no quiere quedar en esa condición, no le va a quedar opción que discutir una nueva situación salarial. Y eso pasa todo el tiempo. Es muy, muy común en el mundo del retail. Buenísimo. Aquí tengo varios comentarios de más información. Me tinca el curso y yo le estoy respondiendo por interno. Ya, genial. Perfecto, perfecto. Tenemos No otra sé si hay pregunta. alguna otra pregunta o Damián pregunta, comentario, tal vez. mi pregunta es si en el curso nos enseña algún formato estándar de reclutamiento que nos permita replicar en cada caso. Pregunta Damián. En el curso de reclutamiento lo que hacemos es enseñarles todas las fuentes posibles de reclutamiento y buscar los criterios cuándo ocupar una, cuándo ocupar otra. Les adelanto, no da lo mismo reclutar cuando no me dan presupuesto para eso, no da lo mismo reclutar cuando el cargo se me cayó y yo necesito que la próxima semana la persona ya esté trabajando, ahí tengo un factor tiempo, y no da lo mismo reclutar cuando me piden un ingeniero con especialización en astronomía para trabajar en los telescopios ALMA del norte, donde es un cargo altamente especializado y donde la oferta seguramente en Chile van a ser tres y no van a haber más que tres personas especialistas en eso. Entonces ahí tenemos que ver cómo reclutamos y dónde reclutamos. Es diferenciado. Aquí tengo varias preguntas eh, respecto a lo mismo. Recomendación de instrumentos, pero quiero leer una porque habla de otro tema igual. Este proceso de selección, si bien es un proceso riguroso para reclutar a una persona, para un cargo existe alguna herramienta efectiva y, y simple que nos sirva de ayuda o algún material bibliográfico. Ahí pregunta también Claudia. Um, Nosotros tenemos que hacer una diferenciación en los cargos. No se selecciona a todos los cargos por igual, por una razón muy simple. No todos los cargos requieren la misma cosa. Entonces, no hacemos la misma entrevista a todas las personas y no aplicamos el mismo test a todas las personas. Me explico. Si tú me estás pidiendo que yo te seleccione un ingeniero informático, necesito que el postulante sea un tipo que tenga un pensamiento lógico. No me sirve un pensamiento creativo, tiene que ser lógico. Y si voy a aplicar un pensamiento lógico, necesito indagar eso. ¿Cómo lo indago? No me sirve aplicarle el test de Bayes para medir inteligencia, porque no me va a medir pensamiento lógico. Pero, por ejemplo, me sirve aplicarle el test de Raven, matrices progresivas de Raven, porque eso sí mide pensamiento lógico, ¿se entiende? Pero si a mí me estás pidiendo un ingeniero
En administración, bueno, no necesito que él tenga pensamiento lógico. Necesito que él tenga un pensamiento mucho más dúctil y flexible. Y en ese caso, no puedo utilizar el test de Raven, que me va a medir lógica. Pero este señor o esta señora va a trabajar con personas donde la lógica no funciona. ¿Se entiende? Entonces, evidentemente van a ser modos diferenciados. No es que yo le vaya a decir, mire, se hace así, 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 y aplíquelo de todo, de capitán a paje. No, tiene que haber una diferencia en el modo de seleccionar distintos cargos. Buenísimo. Tenemos varios comentarios de felicitaciones, ¿verdad? Interesantísima la temática. Entonces, los dejamos nuevamente invitados a todos y a todas a visitar la página de ADIPA. Profesor, una última consulta, que Wilmer aquí Sí, levantó la mano. Ya, Wilmer me Wilmer, suena su nombre conocido, ¿no? ¿O nos conocemos de antes? pero yo enseguida Dele, el paso. Wilmer. Dele, Wilmer. La profe, ¿me escucha allí? Super Perfecto. Wilmer. Buenas noches, profe. Sí, profe, nosotros nos vimos en el curso de reclutamiento y selección, técnicas y criterios de sí, que es el mismo que están promocionando. Que Ajá. de hecho le dije por chat a Rodrigo a ver si me podía sacar si hay alguna posibilidad de que me saque del concurso para darle la oportunidad a otra persona. ¿Ok? Ajá. Ahí para que lo considere, por favor. La pregunta era, profe, en el caso del método STAR, ¿para qué cargos específicamente yo los puedo aplicar? En En el el caso del caso de método la, STAR. sí, el método de entrevista STAR o incidentes críticos o por competencia, esa entrevista la usamos preferentemente para cargos profesionales hacia arriba. No tiene ni un sentido cargos de nivel operativo. ¿Por qué no cargos de nivel operativo? Porque al ser cargos operativos es una persona orientada a realizar una tarea, pero no tiene que pensar ni discutir mucho por qué la tarea. Me explico. Si el señor tiene que barrer, tiene que barrer. Si el otro tiene que atornillar las ventanas y su labor es atornillar ventanas y después armar el andamio, tiene que atornillar las ventanas y tiene que armar el andamio. Entonces, no tiene que hacer un análisis exhaustivo, reflexivo de cómo será el andamio, no, no tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces, porque es un cargo operativo. Pero cuando estamos en presencia de cargos de nivel profesional hacia arriba, donde la persona tiene que tomar decisiones y para la toma de decisiones tiene que razonar, tiene que pensar, tiene que contrastar variables, entonces el método STAR funciona perfecto, porque yo ahí lo sitúo en una situación que la persona vivió y la persona me relata cómo es su forma de razonar, cómo es su forma de resolver. Luego entonces, niveles profesionales hacia arriba. Ahí funciona perfecto el método STAR. Genial. Ornela, Ornella. te doy el pase. Ornela, me bajaste la mano. Hola, buenas noches. Ahora sí. Muchas Ahora gracias sí. por la presentación, todo muy claro. Eh, Quería plantear una duda que dejé por el chat y luego se generó ahí como una conversación respecto de un fenómeno, del tema de la experiencia asociada a jóvenes recién egresados. Y justamente Ajá. en este tema de las generaciones, si es que el proceso o las empresas eh, se adaptan o está en consideración de el dar oportunidades a jóvenes que pueden contar con las habilidades laborales o socioemocionales, pero por temas de experiencia, ese es un gran tope y un gran tema de frustración para no emplearse, para no ser Ok. considerado. Buena la pregunta, Ornella. Yo tengo la experiencia de que estoy trabajando en el mundo empresarial como consultor de SOFOFA, Cámara Chilena de la Construcción, y al mismo tiempo tengo la experiencia de estar del otro lado, que como director de escuela en una universidad. Entonces me conozco los dos mundos, digamos.
el mundo empresarial hoy día sí le está dando preferencia y le está dando oportunidades a los jóvenes, pero debo decírselo de la siguiente manera, Ornella. Es curioso, yo como docente, como académico, me ha tocado supervisar estudiantes en prácticas profesionales y ese tipo de cosas, y lo que oigo todos los días de parte de las empresas que piden estudiantes en práctica, dicen lo siguiente: mándenme un chiquillo o una chiquilla que sea súper dinámica, que se adapte y que sea súper aperrado para trabajar y que, etcétera. O mándenme un cabro que sea como bien clever, que sea como activo. Si tú te fijas, Ornella, no me han dicho, mándenme un muchacho que se sepa el test de Lucher, que se sepa el Rochar y que lo sepa tabular al detalle, que se sepa un ERP. Nunca me han pedido una cosa así. ¿Y por qué hace eso? Porque lo que el mundo empresarial está diciendo es, los jóvenes sí tienen oportunidad, pero necesito que los jóvenes desarrollen ciertas habilidades. Me interesan más sus habilidades que el conocimiento técnico específico, porque de pronto puede haber un muchacho, una muchacha que viene egresada a una universidad, que se sabe las obras completas de Freud, te las repite, pero como el credo, o sea, muy memoriona, retiene mucha información, pero en el momento de desempeño no ata ni desata, ¿entiendes? No sabe resolver. Alguien le hizo una mueca con el ojo y quedó deprimido 3 semanas. Eh, entonces, lo que estoy aludiendo allí es que no, el mundo empresarial no está poniendo el ojo en cuánta experiencia tú tengas o no, pero sí está poniendo el ojo en cuántas habilidades, competencias tienes desarrolladas. Y debo decirles que esas habilidades y competencias no se desarrollan única y exclusivamente en el mundo del empleo, ¿cierto? Voy a contarle una cosa muy breve. Yo guío alumnos en tesis y, por ejemplo, en este minuto tengo 12 tesis en curso y he tenido 2 casos, que las tesis son en tríadas, ¿ya? Y he tenido 2 casos que vinieron a hablar conmigo: profesor, ¿sabe qué? Le quiero decir de si es posible que yo me salga de este grupo y que usted me monitoree aparte, o le quería preguntar si era posible que yo rinda el examen separado de mis compañeras. Cuento corto, se pelearon entre ellas o entre ellos. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque estoy hablando de un joven, una chica que tiene 25 años, 24, 27, 28, que con esa edad vengan donde el profesor, el papá, para que el papá dirima un conflicto que tienen entre ellos. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, claro, eh, uno dice, perdón, pero es un adulto. O sea, si es un adulto y no sabe discutir con su compañera, con su compañero y llegar a un acuerdo y necesita que el papá profesor resuelva, entonces a mí no me sirve para que trabaje en una empresa. Y no es porque no sepa, porque probablemente sabe muchísimo, pero no resuelve. Es muy inmaduro, no tiene capacidad para resolver conflictos. Entonces en una empresa me va a dejar la escoba, ¿me entiendes? Entonces, lo que yo observo es que el mundo empresarial sí le está dando oportunidad y prefiere a aquel que probablemente no se sabe el test de Rorschach, pero el tipo es dinámico, es proactivo, resuelve, pregunta, se le ocurren cosas, etcétera. Y el empresario me ha dicho muchas veces, mira, si no sabe el test, no importa, yo lo mando a un curso y el asunto se resuelve. Lo mando a DIPA y en DIPA lo dejan perfecto. Así Qué es, pues. No sé si tremendo, ahí te expliqué. qué tremenda respuesta, profesor. Y hace sentido con... eh, había muchas dudas respecto de la misma temática. Dejamos Ujú. entonces el seminario y el video hasta aquí. Nos vamos a despedir de nuestros amigos de YouTube que nos van a ver y a revisitar. Los invitamos también para que vean toda la gama de contenidos que tenemos aquí a su disposición. Abrazos. Agradecido a todos y espero verlos en el curso. Que estén muy bien.